Israel e Irán confirman que terminó la guerra. Sucedió tras un último y potente intercambio de fuego por el que Trump estalló contra ambas partes. El régimen iraní asegura que no renunciará a su tecnología nuclear, mientras el organismo de energía atómica dependiente de la ONU les pide retomar las inspecciones y el diálogo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Trump estalló y llamó al orden a Israel y a Irán después de acusar a ambos de violar el alto el fuego que él mismo anunció en la madrugada del martes. Ampliamos desde Tel Aviv. Un ataque ruso con misiles balísticos contra las ciudades ucranianas de Dnipro y Samar, dejando al menos 17 muertos y 280 heridos, según autoridades locales. Y Trump llega a La Haya para una cumbre con sus socios de la OTAN. El principal tema de la agenda, el aumento de un 5% del PIB en defensa colectiva. Trump tensiona la cuerda ante la negativa del gobierno del socialista español Pedro Sánchez. El régimen iraní dio por finalizada la guerra con Israel. El presidente Pezeshkian felicitó a la Guardia Nacional iraní por lo que llamó una gran victoria, mientras el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguraba que nadie en Irán renunciará a la tecnología nuclear. Sucedió después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmara el alto el fuego y prometiera nuevos ataques si el líder supremo Ali Khamenei retomara, dijo, el programa nuclear. Muchos se preguntan a esta hora si el fin de este conflicto es también el fin de las tensiones con la República Islámica de Irán. En la noche del lunes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una tregua entre Irán e Israel que entraba en vigor a primeras horas del martes tras 12 días de intensos enfrentamientos y el bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares de Irán. Pocas horas después del inicio del acuerdo, las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo un ataque contra un radar iraní al norte de Teherán, según confirman fuentes oficiales. El ejército israelí aseguró que el bombardeo se produjo en respuesta al lanzamiento por parte de Irán de 2 misiles balísticos contra su territorio tras el inicio del alto el fuego. Una situación que no gustó nada al presidente de Estados Unidos. No estoy contento con Israel. Cuando digo, muy bien, ahora tienen 12 horas, no sales en las primeras horas y les lanzas todo lo que tienes. Así que no estoy contento con ellos, tampoco estoy contento con Irán, pero estoy realmente descontento si Israel sale a atacar esta mañana por un cohete que no impactó, que quizás fue disparado por error, pero que no impactó. No estoy contento con eso. Básicamente tenemos a 2 países que han estado peleando durante tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué diablos están haciendo. Poco después, Teherán afirmó estar dispuesto a regresar a la mesa de negociaciones y el presidente Masoud Pezeshkian insistió en que su país no buscaba fabricar armas nucleares, sino simplemente proseguir con su programa nuclear civil. Además, se comprometió a respetar el cese el fuego siempre y cuando Israel no lo viole. El primer ministro Benjamin Netanyahu también confirmó que su país aceptaba el alto el fuego con Irán tras considerar que se cumplieron todos los objetivos de su ofensiva militar. El ejército israelí anunció el levantamiento de las restricciones impuestas a la población por el conflicto. El jefe de Estado Mayor del Ejército indicó que Israel volverá a centrarse en su lucha contra la amenaza terrorista del grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza. Tanto en Teherán como en Tel Aviv, las calles parecen volver a su ajetreo habitual, libres del ruido de sirenas desde hace varias horas. Y tras la reprimenda de Trump, hubo una comunicación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien confirmaba inmediatamente que va a respetar el alto el fuego. Ello tras, en todo caso, responder con un ataque a los misiles iraníes. Ampliamos con quien ven, con Maya Siminovich, periodista en Tel Aviv. Maya, ¿qué más dijo Netanyahu tras confirmar el alto el fuego? Y por otro lado, ¿significa un fin de la amenaza iraní para el gobierno israelí? Hola Jenny, pues te contesto lo primero. Poquito después de que Trump dijera eso, con palabrota incluida que no hemos puesto y que realmente parecía muy enfadado, pero de nuevo parecía porque la gestualidad de él es así, uno no sabe de verdad hasta qué punto todo esto es gestualidad o va en serio el enfado con las dos partes, más que nada con Israel. Pues el primer ministro israelí emitió un comunicado en el que dijo que tuvo una muy amigable conversación con Trump y que Trump le agradeció muchísimo a Israel todo lo hecho y admiraba
mucho su belicismo, sus éxitos bélicos, en fin, suavizando esa gestualidad en caso de que fuera en serio esa gestualidad y realmente la reprimenda fuera verdadera. La segunda cosa, Israel va a detener esto por ahora sí. Por ahora la tensa calma de por la mañana ha pasado a ser otra cosa porque las instrucciones del comando de la retaguardia del ejército han sido relajar mucho la situación. De hecho, mañana vuelven las escuelas, se han abierto bares y restaurantes y la gente está en la calle no como normalmente, pero parece que se vuelve de la catástrofe de la mañana, que pasamos 3 horas en los refugios y escuchando explosiones, a una normalidad aparente. Pero para Irán la guerra está terminada, lo está también para Israel. ¿Qué se comenta de toda esta situación allá en Tel Aviv? Lo que dicen los analistas y la gente del ejército es que el peligro inminente está desactivado y está desactivado por ahora, que la capacidad armamentística de Irán sigue siendo muy grande. Si bien les han destruido, según piensa el ejército israelí, miles de misiles, puede ser que alrededor de 1000 y unas 500 lanzaderas de esos misiles, todavía les quedan, calculan, unos 1000 misiles. Esto significa que pueden hacer mucho daño a Israel todavía. Con respecto al arma nuclear, que era el asunto que espoleó esta guerra de 12 días, que por cierto ya la llaman la guerra de los 12 días, así como la llamó Trump, tanto israelíes como iraníes en sus televisiones y periódicos ya la llaman así, parece que el peligro también nuclear se ha retrasado. No neutralizado, no parado, nadie lo dice, ni aquí ni en ningún sitio, pero que se ha retrasado. Por lo tanto, todo parece en realidad que se ha puesto en pausa, lo que tan aceleradamente había empezado hace 12 días. Maya Siminovich, con el pulso en Tel Aviv, muchas gracias. Y naturalmente también repercusiones en los Estados Unidos, y por eso vamos a encontrar a mi colega José Díaz Briceño en Washington con la perspectiva. José, decíamos que terminó la guerra de 12 días, pero ¿qué se dice allá en Washington del objetivo propuesto por Trump, eliminar definitivamente la amenaza nuclear iraní? ¿Qué dicen también los últimos reportes de inteligencia de los Estados Unidos al respecto? Así es, el presidente Donald Trump ya está en La Haya para la cumbre de líderes de la OTAN, pero dejó aquí una fuerte polémica. Esto porque al menos dos medios estadounidenses, la cadena CNN y el diario The New York Times, publicaron los resultados de una evaluación inicial que hizo la agencia de inteligencia del Pentágono respecto a los resultados de estos bombardeos con bombas pesadas de los 3 sitios nucleares en Irán del sábado pasado. De acuerdo con estos reportes publicados en estos medios, el total de 400 kilogramos de uranio enriquecido habrían no sufrido daños, de acuerdo con estos reportes iniciales de la Agencia de la Defensa. También las máquinas centrífugas del programa nuclear iraní estarían intactas. Todo esto de acuerdo con señales iniciales realizadas después de la batalla, así le llaman a la evaluación que se hizo por parte del Comando Central. Obviamente estos son informes iniciales y todavía habrá que ver qué dice el resto de las agencias de inteligencia estadounidenses. La Casa Blanca naturalmente está rechazando estos reportes, diciendo que en realidad todo se terminó destruido, de acuerdo como lo dijo Trump en su discurso inicial. José, la OEA pide a Irán volver a las inspecciones. ¿Es una posibilidad para Trump volver al tratado nuclear con Irán del que se retiró en 2015? Quizá no hubo un acuerdo internacional más al que se opuso el presidente Trump que aquel logrado por la presidencia de Barack Obama en 2015, a través del cual Irán se comprometía a aceptar la inspección rutinaria de sus instalaciones nucleares y a contener las ambiciones de su uranio enriquecido a cambio de, pues, justamente el levantamiento de sanciones económicas. El presidente Trump participó, por ejemplo, en mítines aquí en
la zona de monumentos oponiéndose totalmente a este acuerdo y lo llevó a su campaña presidencial exitosa de 2016. Hay que decir, además, sin embargo, que solo 40% de los estadounidenses republicanos están de acuerdo con que Estados Unidos entre a un acuerdo nuclear de inspección con Irán y 80% de los demócratas sí lo están. Esto es algo que, como se ve, divide a los partidos aquí y sería muy poco probable que el presidente Trump regresara a la mesa. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y otra guerra que tampoco se ha detenido es la de Ucrania. Más de una veintena de civiles murieron en los últimos ataques rusos en toda Ucrania. En la ciudad de Dnipro, múltiples misiles impactaban una iglesia, escuelas e instalaciones médicas, ello según el reporte de autoridades locales. Los ataques allí dejaron al menos 17 muertos y 280 heridos. La ciudad de Samar y la región de Jersón también fueron afectadas. Mientras el presidente de Ucrania se reúne con sus aliados al margen de la cumbre de la OTAN en La Haya, en su país los ataques rusos son una realidad diaria y mortal. Los residentes de la ciudad oriental de Dnipro se despertaron este martes con alarmas antiaéreas y destrucción. Estos ataques ejercen una presión cada vez mayor sobre la región. Según el ejército ucraniano, Rusia disparó misiles balísticos contra zonas residenciales, alcanzando viviendas, escuelas y guarderías. Y también esta iglesia sufrió serios daños. Hubo un ataque en algún lugar no muy lejos. Sucedió en una fracción de segundo. Abres los ojos y no hay ventanas ni puertas por ninguna parte. Todo está semidestruido, pero gracias a Dios, los que estaban en la iglesia y en nuestros edificios salieron ilesos. Uno de los misiles rusos explotó junto a un tren de pasajeros que se dirigía a la ciudad de Zaporilla. Estoy temblando, aterrorizada. Primero hubo una explosión, luego volaron cenizas y también escombros y cristales. Luego, unos 5 minutos más tarde, volvió a ocurrir. Arrojaron una manta sobre un niño. Había gente herida por los fragmentos, algunos en los brazos, otros en la cabeza. Corría la sangre. Gracias a Dios, yo estoy bien. Expertos militares afirman que Rusia ha seguido atacando zonas civiles, mientras sus fuerzas libran intensos combates en la mayor parte de la línea del frente. Volodymyr Zelensky ha afirmado que no hay indicios de que Rusia quiera detener la guerra. Rusia rechaza todas las propuestas de paz, incluidas las de Estados Unidos. Putin solo piensa en la guerra. Eso es un hecho. Quizá relaciona su propia supervivencia política con su capacidad para seguir matando. Kiev acusa a Moscú de sabotear deliberadamente las conversaciones de paz para prolongar su ofensiva y apoderarse de más territorio. Y decíamos que Donald Trump llegó este martes a La Haya para participar de la cumbre de la OTAN. El principal tema de la agenda es el aumento del gasto en defensa. Los países miembros buscan destinar el 5% del PIB en defensa en 2035. La presión de Estados Unidos y la creciente amenaza rusa los impulsan. El gobierno del socialista Pedro Sánchez en España rechaza y la medida ofrece solo hasta ahora el 2% de su gasto en defensa. Es un tema naturalmente sensible en clave política española para un gobierno que no pasa por su mejor momento. En La Haya está nuestra enviada especial, a La Haya, Carol Guerrero, un gusto saludarte. Esta tarde Trump arribó a La Haya y previamente había advertido de la amenaza de España, así dijo, que puede afectar los resultados de esta cumbre de la OTAN. El presidente del gobierno español va en contra de ese aumento que han propuesto sus socios europeos. ¿Hay algo que indique que Pedro Sánchez eleve su contribución a la OTAN? Hola Jenny, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta cumbre de la OTAN en La Haya. Pues la verdad, acá no tenemos el menor indicio de que eso vaya a ocurrir y es muy poco probable, Jenny, porque como acabamos de escuchar en el informe, es un momento en el que Pedro Sánchez no se puede dar el lujo de contradecir a sus socios de coalición en España y además parece que también le quiere sacar provecho a esta imagen de ser el único que se atreve a desafiar y a contradecir al superpoderoso presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al menos acá se ve esto más como una jugada política para proteger su continuidad en el gobierno español que como otra cosa.
Es importante destacar, Jenny, que Donald Trump no es el único líder de la OTAN que está en desacuerdo con esta posición que ha adoptado España. También lo ha criticado a Pedro Sánchez desde Polonia, lo ha criticado el ministro de Defensa, el ministro de Exteriores y Bélgica, un país que ha dicho que también para ellos va a ser difícil alcanzar este 5% de gasto en defensa, pero que harán lo posible para lograr el objetivo, todo en pro de la protección del continente y bueno, de la alianza del Atlántico Norte mejor. Ahora, mañana es importante ver qué dice ese documento final, Jenny. Eso será lo más destacado porque en la misma mesa veremos mañana sentados al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y cuando se publique el documento final de lo que se discuta en el marco de esta reunión, ahí sabremos si se impuso la voluntad del presidente de los Estados Unidos o si por el contrario Pedro Sánchez se salió con la suya y ha logrado esta flexibilidad para España que, según él, le ha otorgado la OTAN. El aumento de las contribuciones del 5%, por otro lado, el conflicto entre Irán e Israel, Trump va con un triunfo diplomático, también al asegurarse ese alto el fuego entre las partes. ¿Cuánto marca Trump el ritmo de esta cumbre de la OTAN allá en La Haya? Marca por completo el ritmo de esta cumbre, Jenny, no solamente por este 5% del PIB que ha sido impuesto por él, sino también por las jornadas que estamos teniendo. Por ejemplo, esta cumbre está teniendo una duración de 2 días en comparación con 3 el año anterior en la cumbre de Washington. También se han, digamos, reducido los horarios de las reuniones. Suelen durar unas 5 horas, 6 horas, pues para no incomodar a Donald Trump se reduce a 2 horas y media para evitar que ocurra lo que ya ocurrió en la cumbre del G7 cuando se fue antes de tiempo. Entonces, todo se está tratando de adaptar al presidente de los Estados Unidos porque el objetivo es mantener a Estados Unidos a bordo y dentro de esta alianza, en particular en este momento de una agitada actualidad geopolítica que tenemos en el mundo, Jenny. Carol Guerrero, tendremos todas las noticias contigo desde La Haya. Un abrazo. Y terminó la guerra entre Irán e Israel y también una consecuencia en el mercado del petróleo. De aquello nos habla mi colega Belén Palancar. Bienvenida. Gracias, Jenny. Vamos a ello. Y es que este martes el barril de petróleo ha bajado de los $70 después de que se haya declarado el alto el fuego entre Israel e Irán y tras la moderada respuesta de Irán al ataque estadounidense este lunes. En apenas 24 horas el precio del barril de crudo ha caído más de $11, un 15%, siguiendo el vertiginoso giro de los acontecimientos. Los inversores parecen descartar ahora el bloqueo iraní de la vital ruta marítima del estrecho de Hormuz. La tregua entre Israel e Irán vuelve a mandar los precios del petróleo a la baja. Ampliamos los detalles con José David Navarro en Frankfurt. José, el precio del petróleo retrocede hasta el punto de que este martes es más barato que antes del 13 de junio, cuando Israel atacó por primera vez a Irán. ¿Cuántos factores están influyendo en esta caída tan rápida de los precios? Hola Belén, ¿qué tal? Sí, es cierto, este martes a la hora del cierre de los mercados europeos, el barril de Brent, que es la referencia internacional, caía más de un 5% hasta los $66 y efectivamente es una gran diferencia frente a los $73 que valía el 13 de junio, el primer ataque israelí sobre Irán. El motivo principal, Belén, es esa tregua anunciada por Donald Trump entre Irán e Israel, que además aleja aún más la posibilidad de que Irán pudiese bloquear el famoso estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del crudo que se transporta marítimamente a nivel global. Pero además hay que tener en cuenta que ayer lunes, cuando Irán efectuó, podríamos decir, la respuesta a los ataques de Estados Unidos en esa base militar estadounidense en Qatar, está también lejos de la peor respuesta que los mercados y los inversores aquí temían que Irán podía llevar a cabo. Esos dos factores son los que más están haciendo que el precio del petróleo esté cayendo y además no podemos olvidar, Belén, que todo ocurre en un mercado del petróleo que está bien abastecido y en el que se espera que pronto la OPEC Plus anuncie nuevos bombeos, nuevos objetivos para bombear aún más petróleo antes de que acabe este año. Y José, Trump dice que China puede seguir comprando crudo a Irán. Lo ha dicho este martes a través de su red social. ¿Qué es lo que interpretan los inversores? ¿Qué hay detrás de esta decisión?
Bueno, Belén, ha sido una sorpresa porque si realmente Trump cumple con su palabra, con eso que expresaba a través de su red social, sería un giro bastante importante en la política que hasta ahora esta nueva administración de Donald Trump ha llevado a cabo. La administración de Donald Trump este año ha aplicado sanciones a las empresas chinas por la compra, el transporte de crudo iraní. No podemos olvidar que China es el principal importador del crudo iraní, importa el 90% de los barriles que Irán exporta. Eso en el mes de abril representó 1,3 millones de barriles. Y evidentemente los ingresos que Irán obtiene por la venta de ese crudo los puede reinvertir, por ejemplo, en su programa nuclear. De ahí que la administración de Donald Trump ejerciese presión a través de sanciones para que China no importase tanto crudo iraní. El diario Financial Times apunta hoy a que ese giro en la administración de Donald Trump ocurre al mismo tiempo en el que Estados Unidos y China están negociando ese acuerdo comercial que desactivaría los aranceles estadounidenses y chinos. José David Navarro, Bolsa de Frankfurt, gracias por esta conexión. Otro asunto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha comparecido este martes ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y sus palabras han sacudido al dólar. En primer lugar, no descarta una posible bajada de tipos, aunque ha adoptado una postura clara de esperar y ver hasta tener más información sobre las consecuencias de los aranceles impuestos por Trump. Mientras tanto, el dólar se debilita y el euro se refuerza frente al billete verde. Powell también advirtió que los aranceles podrían tener un impacto inflacionario y que esa presunta subida de precios necesita tiempo para evaluarse adecuadamente. Crece la presión para la rebaja de tasas y ya hay discrepancias entre los miembros de la Fed. Ana Nieto, Nueva York, con apenas inflación, ¿cómo justifica Powell la cautela? Sí, de momento son dos gobernadores de la Fed los que creen que se pueden rebajar las tasas de interés a corto plazo en julio, pero la mayoría de los gobernadores se alinea aún con la cautela del presidente Jay Powell. Esperar y ver, sin prisas. Powell sigue viendo sólido el mercado laboral pese a la rebaja de la creación de empleo en los últimos meses y la inflación la percibe aún ligeramente elevada, pero cree que la presión en los precios está aún por llegar y posiblemente se intensifique con los aranceles. El hecho de que estos aún no se hayan trasladado a los precios no resuelve las incertidumbres de Powell porque dice que los cambios políticos siguen en marcha y sus efectos son inciertos. El presidente de la Fed dice que el impacto de estos impuestos a las importaciones, los aranceles, van a depender de los altos que sean. Y la última palabra en este sentido todavía no se ha dicho. De momento todo apunta a que en general el impacto de los aranceles que ahora mismo están en marcha lo están siendo asumidos por los importadores, los distribuidores y los empresarios para no ahuyentar a los consumidores. Pero de nuevo, la última palabra aún no se ha dicho. Y Ana, Trump ha renovado sus insultos al presidente de la Fed, pero desde la autoridad monetaria se está pendiente de los movimientos desde la Casa Blanca. ¿Cuál es la agenda más importante a efectos monetarios? Sí, Powell y otros gobernadores de la Fed han admitido que las actuales tasas a corto plazo de 4,25, 4,50 son modestamente restrictivas, pero no parece que los insultos ni las demandas del presidente de rebajar tasas les haga cambiar su postura de cautela. Hoy Trump ha sugerido que las tasas deberían estar al menos entre 2 o 3 puntos más bajas. Pero sí, a efectos monetarios está muy pendiente del fin de la pausa arancelaria, que llega el 9 de julio. Estamos a 15 días de esta fecha y de momento solamente hay un acuerdo parcial con el Reino Unido. La posibilidad de que el 10% lineal que se aplica a los aranceles se tenga finalmente o sea un porcentaje más alto echa el freno a estas posibles rebajas de interés. El jueves 3 de julio conoceremos las nuevas cifras de empleo y Powell ha dicho que está muy pendiente de los efectos de las redadas y el efecto en la inmigración en clave de empleo. Y por último, estos días también se espera la resolución de la masiva ley fiscal que cambia buena parte del escenario económico, fiscal y regulatorio en el país, lo cual tiene un efecto importante en la economía. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estos detalles. Gracias. Hasta aquí la economía, pero tenemos más cosas que contarles, Jenny. Una historia, Belén, que sucede en la República Dominicana, porque allí fueron encontradas flotando en el mar más de 31 millones de toneladas de sargazo. ¿Qué es eso?
Es una alga marina que genera altos impactos ambientales. El fenómeno asociado además al cambio climático ha ido empeorando en los últimos meses y por ello las autoridades, científicos y también el sector turístico advierten del alto impacto ecológico y económico para el país. Esta no es la postal turística que conocemos de República Dominicana. El sargazo, una alga marina de tono pardo que antes era solo una curiosidad flotante en el Atlántico, se ha convertido en un verdadero desafío para la economía, el medio ambiente y la salud de las costas dominicanas. Investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo están desarrollando nuevos modelos para predecir mejor la llegada del sargazo, debido a las impredecibles corrientes de la región. Entonces nosotros buscamos cómo entender o, llamémosle, tal vez modelar cómo se comporta el sargazo según las condiciones locales en ese momento, para tratar de generar mejores modelos de predicción que no están hechos basados en las condiciones de la República Dominicana. Las cristalinas aguas turquesas se ven manchadas por extensas alfombras marrones que al descomponerse emiten un olor fétido debido al sulfuro de hidrógeno. Esto ahuyenta a los turistas y afecta directamente a quienes viven del turismo. En años anteriores, la presencia masiva del sargazo obligó a cerrar temporalmente algunos recintos turísticos. Los hoteles se vieron forzados a invertir en barreras marinas. Mira cómo están las lanchas ahí para hacer un poco de excursiones, porque la gente viene, cuando ven todo esto, agarran y se devuelven y se van. Claro que nos afecta un poco, porque el mal olor y la cosa aplaca un poco a la gente, pero cuando no hay sargazo y no está lloviendo, aquí fluye bien. Muy bueno, aquí es buena la venta. La lucha contra el sargazo se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Más que una molestia visual o un problema turístico, es un síntoma de desequilibrio ambiental global. República Dominicana enfrenta todo un desafío, pero el éxito dependerá de una visión de largo plazo, inversión constante y el trabajo conjunto entre Estado, ciencia, sector privado y comunidad internacional. Y con esta historia nos despedimos. Les agradecemos como siempre su atención y su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.